No puedo comprar una casa por tu culpa. Mi hijo gritó. Robó $625,000 y se fue. Al día siguiente, descubrí algo que hizo temblar a toda la familia. Las palabras se clavaron en mi pecho como cristales rotos, cada sílaba desgarrando años de amor incondicional que creí inquebrantable. Hoy, te voy a contar algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogándome. Mi nombre es Carmen Esperanza Morales, tengo 74 años, y durante 5 décadas he vivido en esta misma casa de la colonia Roma Norte, en Ciudad de México. Una casa que construimos ladrillo a ladrillo, con mi difunto esposo Roberto, donde criamos a nuestros 3 hijos, donde cada rincón guarda el eco de risas, lágrimas y sueños cumplidos. Esa mañana de octubre, como todas las demás durante los últimos 20 años, me levanté a las 5:30 para preparar el café de olla que tanto le gusta a Rodrigo, mi hijo menor de 48 años. El aroma a canela y piloncillo llenaba la cocina mientras yo, envuelta en mi bata azul desteñida por tantos lavados, disponía las tazas de Talavera que heredé de mi madre. Mis manos, arrugadas pero firmes, temblaron ligeramente al escuchar sus pasos pesados bajando la escalera. Rodrigo había regresado a casa hace 3 años, después de que su esposa lo echara por irresponsable financiero, según sus propias palabras. Llegó con 2 maletas, una mirada de perro apaleado y la promesa de que sería temporal. Solo hasta que me acomode, mamá. Solo hasta que las inversiones en Bitcoin den frutos. Pero los días se volvieron meses. Y los meses años. Mi hijo, que una vez fue un niño de ojos brillantes que me abrazaba después del colegio, se había transformado en un hombre de mirada esquiva que pasaba horas frente a la computadora, hablando de criptomonedas, del mercado de acciones y de fortunas que estaban a punto de llegar. «Buenos días, mijo», le dije, sirviéndole el café humeante en su taza favorita, la azul con flores amarillas que usaba desde pequeño. «¿Dormiste bien?» Rodrigo apenas levantó la vista de su teléfono celular. Su cabello, que antes era negro y abundante como el de su padre, ahora mostraba canas prematuras y una calvicie incipiente que él intentaba disimular, peinándoselo hacia adelante. Vestía una playera gris arrugada y pantalones de mezclilla que no se había cambiado en 3 días. «Necesito hablar contigo, mamá», murmuró sin mirarme, sus dedos tamborilear nerviosamente sobre la mesa de madera. «Es importante». El tono de su voz me erizó la piel. Era el mismo que usaba de niño cuando había roto algo valioso y sabía que se metería en problemas. Me senté frente a él, mis rodillas artríticas protestando por el movimiento, y esperé. «Mira, mamá, tú sabes que he estado trabajando muy duro en mis proyectos», comenzó, finalmente alzando la mirada. Sus ojos, que una vez brillaron con la inocencia de la infancia, ahora me parecían extraños, calculadores. «Las inversiones están a punto de dar resultado, pero necesito capital para cerrar un negocio que me va a cambiar la vida». Mi corazón comenzó a latir más rápido. Durante los últimos meses, Rodrigo había estado insistiendo en que le prestara dinero para sus inversiones. Primero fueron $5,000 para una oportunidad única en el mercado de valores. Luego, $10,000 para diversificar su portafolio. Después, $20,000 para una estrategia de fondos que no podía fallar. Más cada vez. Yo había accedido, drenando poco a poco mis ahorros, el dinero que con tanto sacrificio había juntado trabajando como enfermera durante 40 años en el Hospital General. «¿Cuánto necesitas esta vez, mijo?», pregunté, aunque una voz en mi interior me gritaba que no lo hiciera. $625,000. El mundo se detuvo. El café se me derramó sobre el delantal bordado que mi nieta me había regalado en el Día de las Madres. Esa cantidad representaba casi todos mis ahorros. El dinero que había guardado para mi vejez, para emergencias médicas, para no ser una carga para nadie. «Rodrigo, ese dinero es todo lo que tengo», susurré, sintiendo cómo la habitación comenzaba a dar vueltas. «Es mi seguridad para cuando ya no pueda trabajar». Su rostro cambió instantáneamente. La máscara de hijo necesitado se desvaneció.
revelando una expresión de frialdad que jamás había visto en él. «No puedo comprar una casa por tu culpa», gritó, poniéndose de pie tan bruscamente que la silla cayó hacia atrás con un estruendo que resonó por toda la casa. «Toda mi vida he tenido que cargar con tu pobreza, con tu mentalidad mediocre. Mira dónde vivimos. Mira cómo vivimos. Mis amigos tienen madres que los apoyan, que invierten en su futuro». Las palabras me golpearon como bofetadas. Me quedé allí, sentada, con la boca abierta, viendo a mi hijo transformarse en un extraño, cruel y despiadado. Yo tengo una oportunidad de hacer algo grande con mi vida, de generar riqueza real, patrimonio que pueda heredar a mis hijos cuando los tenga. Pero tú, como siempre, solo piensas en ti misma, en tu estúpida seguridad, en tu miedo patético a arriesgarte. Cada palabra era una puñalada. Este era el niño al que había cuidado cuando tenía fiebre, al que había llevado en brazos al hospital cuando se fracturó el brazo, al que había consolado durante sus pesadillas. Este era el joven al que había pagado la universidad vendiendo mis joyas, al que había apoyado en cada fracaso amoroso y profesional. «Mijo, por favor, cálmate», logré articular con voz temblorosa. «Podemos hablar de esto». «No hay nada de qué hablar», me interrumpió, su voz llena de desprecio. «Eres egoísta. Siempre lo has sido. Te aferras a tu miserable dinero mientras tu propio hijo se ahoga en deudas». Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo para lanzarme una última mirada de odio puro. «Espero que estés feliz viviendo sola con tu dinero, porque eso es lo único que te va a quedar». La puerta se azotó con tanta fuerza que los vidrios de las ventanas vibraron. Me quedé allí, sola en la cocina que de repente me pareció demasiado grande y demasiado silenciosa, con el aroma del café ahora amargo llenando el aire y las lágrimas corriendo por mis mejillas arrugadas. No sabía que esa sería la última vez que vería a mi hijo en mucho tiempo. No sabía que 24 horas después, mi mundo se haría pedazos de una manera que jamás pude imaginar. Al día siguiente, cuando bajé a preparar el desayuno con la esperanza de que Rodrigo hubiera reflexionado sobre sus palabras, encontré la casa vacía. Su cuarto estaba revuelto, como si hubiera empacado con prisa. La cama sin tender, cajones abiertos, y sobre la cómoda, una nota escrita en su letra apresurada. «Mamá, me voy unos días a pensar. No me busques. No me busques». Como si fuera yo quien lo había lastimado, quien había gritado cosas horribles, quien había roto el corazón de su madre. Durante 3 días esperé. Preparaba café para 2 por costumbre, ponía la mesa pensando que regresaría hambriento y arrepentido como cuando era adolescente, pero el teléfono nunca sonó. Sus mensajes de WhatsApp aparecían con doble palomita azul, pero no respondía. Era como si hubiera desaparecido de la faz de la tierra. El cuarto día, una sensación extraña me invadió, una inquietud que no podía explicar, como cuando uno presiente que algo terrible está a punto de suceder. Decidí ir al banco a verificar mi cuenta de ahorros, esa que había cuidado durante décadas como un tesoro sagrado, depositando religiosamente cada quincena mi sueldo de enfermera, privándome de gustos para asegurar mi futuro. La sucursal del Banco Nacional en la Avenida Insurgentes estaba llena como siempre. Me formé en la fila, observando a las personas jóvenes con sus teléfonos inteligentes, revisando aplicaciones bancarias que yo nunca había logrado entender. Prefería el trato humano, ver los números impresos en papel, sentir la seguridad de hablar con un ejecutivo de carne y hueso. «Buenos días, señora Morales», me saludó Patricio, el joven que siempre me atendía con amabilidad. Sus ojos, sin embargo, mostraban una expresión extraña, como de incomodidad. «¿En qué puedo ayudarla?» «Solo quiero revisar mi saldo, mijo. Hace tiempo que no vengo». Patricio tecleó en su computadora, y su rostro se puso pálido. Volvió a teclear, como si no pudiera creer lo que veía en la pantalla. Luego me miró con una mezcla de lástima y nerviosismo. «Señora Morales, ¿está usted al tanto de los movimientos recientes en su cuenta?» Mi corazón comenzó a acelerarse. «¿Qué movimientos? Yo no he hecho ningún retiro grande últimamente». Patricio giró la pantalla hacia mí. Los números que vi me quitaron el aire de los pulmones. Mi cuenta de ahorros, que durante 40 años había crecido peso a peso hasta llegar a 625,000 pesos,
Mostraba un saldo de apenas 2.847 pesos. Esto tiene que ser un error, susurré, aferrándome al mostrador para no caerme. Tiene que ser un error del sistema. Me temo que no, señora. Aquí está el comprobante de la transferencia electrónica realizada hace 3 días. La orden fue autorizada con su firma digital y el código que solo usted conoce. Patricio me mostró el documento impreso. Ahí estaba. Una transferencia por 622.153 pesos a una cuenta en el extranjero. La firma digital había sido autorizada desde mi propio teléfono, usando la aplicación que Rodrigo me había ayudado a instalar para que fuera más fácil manejar mis finanzas. El mundo comenzó a dar vueltas. Las voces en el banco se volvieron un murmullo lejano. Sentí como mis piernas se volvían gelatina y tuve que sentarme en la silla que Patricio acercó rápidamente. «Señora, ¿se encuentra bien? ¿Necesito llamar a un médico?» «Mi hijo». Logré articular entre jadeos. «Mi hijo tuvo acceso a mi teléfono. Él se llevó mi dinero». La realización me golpeó como un martillazo en el pecho. Rodrigo no se había ido a pensar. Se había ido con todo mi patrimonio, con los ahorros de toda una vida, con la única seguridad que tenía para enfrentar mi vejez. Durante años había cuidado cada peso, comprando la carne más barata, remendando ropa en lugar de comprar nueva, caminando en lugar de tomar taxis, todo para acumular esa pequeña fortuna que me diera dignidad en mis últimos años. ¿Podemos hacer algo?, pregunté con la voz quebrada. ¿Podemos cancelar la transferencia? Patricio negó con la cabeza, sus ojos reflejando la compasión que sentía por una anciana que acababa de ser traicionada por su propio hijo. Una vez que las transferencias internacionales se procesan, es casi imposible revertirlas. Tendría que presentar una denuncia por fraude, pero como técnicamente usted autorizó la transacción, no terminó la frase, pero entendí. Rodrigo había sido muy astuto. Había usado mi confianza, mi amor maternal, mi ignorancia tecnológica para robarme legalmente. Había planeado todo: instalarse en mi casa, ganar mi confianza con la aplicación bancaria, esperar el momento perfecto para vaciar mi cuenta y desaparecer. Regresé a casa como un fantasma. Cada paso sobre las baldosas agrietadas de la banqueta me recordaba los años que había trabajado para comprar esa casa, para mantenerla, para hacer de ella un hogar. Ahora me sentía como una extraña en mi propio espacio, traicionada por la persona que más amaba en el mundo. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en la sala, mirando las fotografías familiares que decoraban las paredes. Rodrigo de bebé en mis brazos, sonriente y hermoso. Rodrigo en su graduación de preparatoria, orgulloso con su toga y birrete. Rodrigo en su primera comunión, con las manos juntas y una sonrisa angelical. ¿Cómo había llegado ese niño inocente a convertirse en el hombre que me había robado todo, sin el menor remordimiento? Me levanté y fui a su cuarto. Todavía olía a su colonia barata. Revisé cajón por cajón, buscando alguna pista, alguna explicación. Entre las hojas sueltas de su escritorio, encontré papeles que me helaron la sangre, comprobantes de apuestas online, estados de cuenta de casinos virtuales, recibos de préstamos que había pedido a agiotistas usando mi casa como garantía sin mi conocimiento. Mi hijo no era un inversionista visionario en criptomonedas. Era un ludópata que había apostado no solo su vida, sino también la mía. Había estado jugando con mi futuro, con mi seguridad, con mi vejez, tratándome como si fuera su propiedad personal, su respaldo financiero disponible las 24 horas. Entre los papeles, encontré algo que me rompió definitivamente. Una conversación impresa de WhatsApp con alguien llamado Marcos, socio. En ella, Rodrigo escribía: «Ya tengo el dinero de la vieja. 625,000 pesos listos para la inversión en el casino online de Malta. Esta vez sí vamos a hacer fortuna. Si pierdo, la casa vale más de 1 millón. Siempre hay respaldo». La vieja, así me llamaba. La vieja que lo había parido, que lo había criado sola después de que su padre muriera en un accidente, que había trabajado dobles turnos para darle educación privada, que había vendido mis pocos lujos para que él pudiera estudiar una carrera universitaria que nunca terminó. Siempre hay respaldo. Mi casa, mi hogar,
el lugar donde había sido feliz con su padre, donde había criado a mis 3 hijos, no era más que un respaldo financiero para sus apuestas. Me senté en el piso del cuarto, rodeada de papeles que documentaban la traición más profunda que había experimentado jamás, y lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. No lloré solo por el dinero perdido, sino por la muerte del hijo que creí haber criado, por la inocencia perdida, por la confianza destruida para siempre. Afuera, la Ciudad de México continuaba su ritmo implacable. Los autos corrían por Insurgentes, las sirenas de ambulancias atravesaban la noche, la vida seguía para todos excepto para mí, que acababa de descubrir que había estado viviendo una mentira durante años, cuidando y alimentando a un extraño que llevaba el rostro de mi hijo. Los días siguientes se difuminaron en una bruma de dolor y desorientación. Me levanté cada mañana esperando que todo fuera una pesadilla, que Rodrigo apareciera en la cocina pidiendo disculpas, explicándome que había sido un malentendido terrible. Pero la realidad me golpeaba cada vez que revisaba mi teléfono y veía el saldo de mi cuenta. 2,847 pesos. Menos de lo que gastaba en una semana de mercado. El silencio de la casa se volvió ensordecedor. Durante 3 años me había acostumbrado al ruido constante de Rodrigo, su música a volumen alto hasta altas horas, sus llamadas telefónicas donde discutía sobre estrategias de inversión, el sonido de sus pasos subiendo y bajando las escaleras a deshoras. Ahora cada crujido de la madera me sobresaltaba, cada ruido de la calle me hacía correr a la ventana pensando que había regresado. Intenté llamarlo obsesivamente los primeros días. Marcaba su número 1, 2, 10 veces seguidas, escuchando el buzón de voz con su mensaje grabado. Hola, soy Rodrigo Morales, empresario e inversionista. En este momento estoy cerrando negocios importantes, pero déjame tu mensaje y te contacto pronto. Empresario e inversionista. Las palabras me quemaban cada vez que las escuchaba. La 7ª vez que llamé, una voz automatizada me informó que el número había sido dado de baja. Mi hijo había desaparecido completamente de mi vida, como si nunca hubiera existido. Una tarde, mientras organizaba los papeles para reportar el fraude a las autoridades, escuché que tocaban la puerta. Mi corazón saltó con la esperanza absurda de que fuera Rodrigo, pero al abrir me encontré con Sofía, mi hija mayor, acompañada de su esposo Manuel. Ambos tenían expresiones serias, casi funerarias. «Mamá, necesitamos hablar», dijo Sofía sin siquiera saludarme. Entró a la sala como si fuera su casa, seguida por Manuel, quien evitó hacer contacto visual conmigo. Se sentaron en el sofá de manera formal, como si fueran empleados de banco a punto de embargar mi propiedad. ¿Ya saben lo que pasó?, pregunté, sintiendo un nudo en la garganta. Rodrigo nos contó, respondió Manuel, ajustándose los lentes con nerviosismo. Nos dijo que tuvieron una discusión muy fuerte porque tú te negaste a apoyarlo en una inversión importante. Las palabras me quitaron el aire. ¿Eso les dijo? ¿Que yo me negué a apoyarlo? Sofía suspiró con impaciencia, como si estuviera lidiando con una niña caprichosa. Mamá, sabemos que a veces eres difícil con el dinero. Siempre has sido muy aferrada a tus ahorros. Rodrigo estaba desesperado. Tenía una oportunidad de negocio real en el mercado de valores europeo. Se robó todo mi dinero, grité, poniéndome de pie. 625,000 pesos. Todo lo que tengo. Manuel intercambió una mirada con Sofía. Una de esas miradas que los cónyuges comparten cuando piensan que están lidiando con alguien que ha perdido la razón. Mamá, por favor, dijo Sofía con tono condescendiente. Rodrigo nos explicó que tú le diste acceso a tu cuenta bancaria porque estabas preocupada por manejar las finanzas sola. Él estaba ayudándote a diversificar tus inversiones. ¡Eso es mentira! Las lágrimas comenzaron a brotar. Él instaló la aplicación en mi teléfono. Me engañó. Apostó todo mi dinero en casinos online. Mamá, ya basta. Sofía se levantó, claramente molesta. Rodrigo nos mostró los documentos de inversión. Está trabajando con una firma de capital de riesgo en España. Tu dinero está seguro, solo necesita tiempo para que genere rendimientos. Me quedé muda. Mi hijo no solo me había robado, sino que había construido una mentira tan elaborada
que había convencido a su hermana de que yo era la villana de la historia. Había pintado un escenario donde él era el hijo responsable tratando de ayudar a su madre senil con las finanzas, y yo era la anciana terca que no entendía las oportunidades modernas de inversión. «Sofía, por favor, créeme», supliqué, tomando sus manos. «Tu hermano está enfermo. Es un adicto al juego». Encontré papeles en su cuarto, comprobantes de apuestas, conversaciones donde me llama la vieja y habla de usar mi casa como garantía. Sofía retiró sus manos bruscamente. ¿Revisaste sus cosas privadas? Mamá, eso es una invasión terrible de privacidad. Es mi casa. Es la casa donde él vivía también. Tenía derecho a su espacio personal. La conversación se volvía cada vez más surrealista. Mi propia hija estaba defendiendo a su hermano ladrón y culpándome a mí por tratar de proteger mi patrimonio. Me di cuenta de que Rodrigo había jugado sus cartas perfectamente, manipulando la situación para que yo quedara como la antagonista. «Mira, mamá», intervino Manuel con voz calmada, como si estuviera dirigiéndose a una paciente psiquiátrica. «Entendemos que estés confundida. Es difícil para personas de tu generación comprender el mundo moderno de las finanzas digitales. Las criptomonedas, los mercados internacionales, las inversiones en activos alternativos. Todo eso puede parecer sospechoso cuando no se entiende. Yo trabajé 40 años en un hospital», respondí con voz temblorosa. «Manejé presupuestos, administré recursos médicos. No soy una idiota senil». «Nadie dice que seas idiota», replicó Sofía, «pero admite que has estado muy estresada últimamente. Tal vez interpretaste mal algunas cosas. Era inútil. Habían venido no a consolarme o apoyarme, sino a convencerme de que aceptara la versión de Rodrigo y dejara de hacer drama. Para ellos, yo era una anciana histérica que había malinterpretado las acciones de su hijo emprendedor. ¿Saben qué?», dije, dirigiéndome hacia la puerta. «Si no me creen, no hay nada más que hablar. Pero cuando descubran la verdad, cuando Rodrigo pierda todo su dinero en apuestas y venga a pedirles a ustedes, recuerden esta conversación». Sofía y Manuel se levantaron, claramente aliviados de que la visita terminara. «Esperamos que reflexiones, mamá», dijo Sofía al salir, «y que cuando Rodrigo regrese de España con buenas noticias sobre tus inversiones, le pidas perdón por todas estas acusaciones». Los vi alejarse desde la ventana, subir a su auto importado y desaparecer por la calle. Mi hija se había convertido en una extraña que prefería creer las mentiras de su hermano antes que confiar en la palabra de su madre. Esa noche, sentada sola en la cocina con una taza de té frío entre las manos, tomé una decisión que cambiaría el curso de los eventos. Saqué todos los papeles que había encontrado en el cuarto de Rodrigo, tomé fotografías con mi teléfono y los guardé en un sobre manila junto con los estados de cuenta del banco. Si mi propia familia había decidido convertirme en la villana de esta historia, entonces iba a asegurarme de tener todas las pruebas necesarias para demostrar la verdad cuando llegara el momento, porque algo en mi interior me decía que Rodrigo no había desaparecido para siempre. Los adictos al juego siempre regresan cuando necesitan más dinero, y cuando eso pasara, yo estaría lista. Pero lo que no sabía era que la verdad sobre mi hijo era mucho más oscura de lo que había imaginado, y que mi pesadilla apenas estaba comenzando. 3 semanas después de la visita de Sofía, cuando ya había comenzado a aceptar que mi familia me había abandonado por completo, recibí una llamada que me heló la sangre. Era un número desconocido con prefijo internacional. «¿Señora Carmen Morales?», preguntó una voz masculina con acento español. «Sí, soy yo. Mi nombre es Inspector García, de la Policía Nacional de España. Llamo desde Madrid. Necesito hacerle algunas preguntas sobre su hijo Rodrigo Morales». El teléfono casi se me resbala de las manos. «¿Qué pasó? ¿Está bien?» «Su hijo está detenido aquí en Madrid por cargos de estafa y fraude financiero. Utilizó documentos falsos para abrir cuentas bancarias y estafó a varios inversionistas con un esquema piramidal relacionado con criptomonedas. El monto asciende a más de 2 millones de euros. 2 millones de euros. Mi mente luchaba por procesar la información. Rodrigo no solo me había robado a mí, sino que había usado mi dinero como capital inicial para estafar a otras personas en Europa. «Inspector, mi hijo me robó todos mis ahorros hace un mes».
Tengo las pruebas. Lo sabemos, señora. Su dinero fue el que utilizó para establecer credibilidad inicial en el esquema. También sabemos que hipotecó su casa sin su conocimiento para obtener capital adicional. ¿Oh, qué? El mundo comenzó a girar a mi alrededor. ¿Hipotecó mi casa? Sí, señora. Utilizó documentos falsificados con su firma para obtener un préstamo de 800,000 pesos usando su propiedad como garantía. El Banco Mexicano ya está iniciando procedimientos de embargo. Me desplomé en la silla de la cocina. No solo había perdido mis ahorros, sino que estaba a punto de perder mi hogar, el único lugar que me quedaba en el mundo. Inspector, ¿qué puedo hacer? Necesitamos que presente una denuncia formal por fraude. También requerimos toda la documentación que tenga sobre las actividades de su hijo. Esto nos ayudará a recuperar parte del dinero robado a las víctimas. Después de colgar, me quedé sentada en el silencio de mi cocina, procesando la magnitud de la traición. Rodrigo no había sido simplemente un hijo egoísta que tomó una mala decisión. Era un criminal que había planeado meticulosamente arruinar mi vida para financiar sus estafas internacionales. Al día siguiente, cuando me dirigía al Ministerio Público para presentar la denuncia, me encontré con Esperanza, mi vecina de toda la vida. Era una mujer de mi edad que siempre había sido discreta y reservada, pero esa mañana me detuvo con urgencia. «Carmen, necesito hablar contigo», me dijo, mirando nerviosamente hacia ambos lados de la calle. «Es sobre tu hijo». «Du, ¿qué sabes de Rodrigo?» «Hace 2 semanas vino a mi casa», susurró, como si alguien pudiera escucharnos. «Me dijo que tú estabas muy enferma, que tenías demencia senil y que él necesitaba dinero urgente para pagar tu tratamiento médico». Mi estómago se contrajo. «¿Qué más te dijo?» «Me pidió prestado 50,000 pesos. Dijo que tú le habías dado autorización para manejar tus finanzas, pero que el banco había congelado temporalmente tus cuentas por una auditoría. Me mostró papeles médicos falsos con tu diagnóstico». Esperanza sacó de su bolsa un sobre arrugado. Me dio esto como garantía. Dijo que eran títulos de inversión que valían el doble de lo que me estaba pidiendo prestado. Revisé los documentos. Eran completamente falsos, certificados de inversión en empresas que ni siquiera existían, con sellos y firmas que claramente habían sido fabricados en una computadora. «Esperanza, todo esto es falso. Rodrigo me robó todos mis ahorros y huyó del país». La cara de mi vecina se descompuso. «Ay, Carmen, ese dinero era todo lo que tenía ahorrado para la operación de mi nieta. Vendí mis joyas para completar la cantidad». Mi corazón se partió en 1000 pedazos. Rodrigo no solo me había destruido a mí, sino que había estafado a la gente de mi propio barrio, personas trabajadoras que confiaron en él por ser mi hijo. «¿Hay alguien más?», pregunté, aunque temía la respuesta. Don Fernando de la esquina le prestó 30,000. La señora Guadalupe del puesto de quesadillas, 15,000. Todos pensamos que estábamos ayudándote a ti. Rodrigo había usado mi reputación, el respeto que me tenían los vecinos después de décadas de vivir entre ellos, para estafar a gente humilde que apenas tenía para sobrevivir. Había convertido mi nombre en sinónimo de fraude y traición. Esa tarde, cuando regresé de presentar la denuncia, encontré un sobre que habían deslizado por debajo de mi puerta. Con manos temblorosas lo abrí y leí: «Señora Carmen, somos los abogados de su hijo Rodrigo Morales. Nuestro cliente nos ha informado que usted está difundiendo calumnias sobre él en el vecindario y ha presentado denuncias falsas a las autoridades. Le advertimos que cese inmediatamente estas acciones, o nos veremos obligados a tomar medidas legales por difamación y daño moral. Su hijo está realizando inversiones legítimas en Europa y regresará pronto para aclarar cualquier malentendido. Atentamente, Bufete Jurídico Hernández y Asociados». Incluso desde la cárcel en Madrid, Rodrigo seguía manipulando la situación, tratando de intimidarme para que no revelara la verdad sobre sus crímenes. Había contratado abogados para amenazarme, usando probablemente el dinero robado para pagar sus honorarios. Esa noche no pude dormir. Caminé por la casa que pronto perdería, tocando los muebles que Roberto y yo habíamos comprado pieza por pieza, las paredes que habíamos pintado juntos, las ventanas desde donde había visto crecer a mis hijos.
Cada rincón guardaba memorias de una vida que Rodrigo había decidido destruir para financiar sus ambiciones criminales. Me detuve frente al espejo del baño y me vi realmente por primera vez en semanas. Mis ojos estaban hundidos, con ojeras profundas. Había perdido peso y mi cabello se veía descuidado. Parecía una mujer derrotada, envejecida 10 años en un mes. ¿Qué hice mal?, me pregunté al reflejo. ¿En qué momento fallé como madre? Pero mientras me miraba, algo cambió en mi interior. Una chispa de rabia comenzó a encenderse en mi pecho. Rodrigo no solo me había robado mi dinero y mi casa, me había robado mi dignidad, mi reputación, mis relaciones familiares. Había convertido el amor incondicional de una madre en su arma para destruir vidas inocentes. Y ahora, desde una cárcel española, tenía la audacia de amenazarme con abogados. En ese momento, tomé una decisión que cambiaría todo. No iba a seguir siendo la víctima silenciosa de la manipulación de mi hijo. No iba a permitir que siguiera usando mi nombre para lastimar a más gente. Y definitivamente no iba a dejar que me intimidara con amenazas legales cuando él era quien había cometido los crímenes. Saqué mi teléfono y marqué el número del inspector García en Madrid. Cuando contestó, mi voz sonó más firme de lo que había sonado en semanas. «Inspector, soy Carmen Morales. Tengo información adicional sobre mi hijo. Y también tengo los nombres de otras víctimas aquí en México que él estafó antes de huir». La investigación estaba a punto de volverse mucho más profunda de lo que cualquiera había imaginado. La investigación que siguió fue como abrir una caja de Pandora. Cada día revelaba nuevas víctimas, nuevas mentiras, nuevas traiciones que Rodrigo había sembrado por toda la Ciudad de México durante años. El inspector García me había puesto en contacto con el detective Ramírez de la Fiscalía Local, un hombre serio de unos 50 años que parecía genuinamente indignado por la complejidad del fraude. «Señora Morales», me dijo durante una de nuestras reuniones en la Fiscalía, «su hijo no es un simple ludópata que tomó malas decisiones. Es un estafador profesional que ha estado operando un esquema criminal durante al menos 5 años. Me mostró una carpeta gruesa llena de denuncias. Tenemos reportes de al menos 23 víctimas diferentes, desde empleadas domésticas que le prestaron sus ahorros de toda la vida, hasta pequeños empresarios que invirtieron en sus supuestos negocios de importación. 23 víctimas. Cada una con una historia de confianza traicionada, de esperanzas destruidas, de vidas arruinadas por la codicia de mi hijo. El detective me explicó que Rodrigo había usado diferentes identidades y historias, dependiendo de a quién quisiera estafar. Con los vecinos, era el hijo devoto cuidando a su madre enferma. Con los empresarios, se presentaba como un inversionista internacional con conexiones en el mercado de divisas. Con las empleadas domésticas, fingía ser un contador que podía multiplicar sus ahorros a través de inversiones en oro. Lo más perturbador, continuó el detective Ramírez, es que utilizaba información personal de las víctimas para hacer que sus estafas fueran más creíbles. Sabía exactamente qué botones emocionales presionar. Me mostró el testimonio de Rosa, una mujer que limpiaba oficinas por las noches. Rodrigo la había conocido en una cafetería y durante semanas había fingido interés romántico en ella. Le había prometido que con sus ahorros de 40,000 pesos podían comprar lingotes de oro que se revenderían con 200% de ganancia. Rosa había aceptado porque confiaba en él, porque le había dicho que la amaba y que quería construir un futuro juntos. Cuando Rosa vino a denunciar, me explicó el detective, descubrimos que Rodrigo había usado la misma historia con al menos otras 6 mujeres. Todas trabajadoras, todas solitarias, todas con pequeños ahorros que representaban años de sacrificio. Con cada testimonio que leía, sentía como si estuviera conociendo a un extraño. ¿Cuándo se había vuelto mi hijo esta criatura manipuladora? ¿Cómo había podido criar a alguien capaz de destruir vidas sin el menor remordimiento? La respuesta llegó cuando el detective me mostró registros médicos que habían obtenido con una orden judicial. Rodrigo había estado recibiendo tratamiento psiquiátrico durante 2 años por trastorno antisocial de la personalidad y ludopatía crónica.
Había estado tomando medicamentos y asistiendo a terapia, pero había abandonado el tratamiento 6 meses antes de comenzar sus estafas más agresivas. ¿Usted sabía que su hijo tenía estos problemas?, me preguntó el detective. Nunca me dijo nada, respondí, sintiendo una mezcla de dolor y culpa. Yo sabía que apostaba de vez en cuando, pero pensé que era algo casual, como mucha gente que va a los casinos el fin de semana. El doctor que había tratado a Rodrigo, el doctor Mendoza, me recibió en su consulta privada en la colonia Polanco. Era un hombre mayor, con barba gris y ojos amables detrás de lentes gruesos. Su hijo vino a mí hace 3 años. Me explicó desde su escritorio lleno de libros de psicología, inicialmente por problemas de ansiedad relacionados con deudas de juego. Pero durante las sesiones, descubrimos patrones de comportamiento mucho más profundos. Me contó que Rodrigo había desarrollado una mentalidad donde justificaba sus acciones criminales como redistribución de riqueza. En su mente distorsionada, las personas que tenían ahorros eran egoístas, que no merecían su dinero, mientras que él era un visionario que podía usar esos recursos para generar verdadera riqueza. ¿Mencionó alguna vez a su familia durante las sesiones?, pregunté. El doctor Mendoza consultó sus notas. Habló mucho de usted, señora Morales. Decía que usted era demasiado conservadora con el dinero, que no entendía las oportunidades modernas de inversión. Pero también se detuvo, como si dudara si debía continuar. Por favor, doctor, necesito saber. También expresaba resentimiento porque usted nunca se había vuelto a casar después de la muerte de su esposo. Sentía que usted había desperdiciado oportunidades de mejorar su situación económica, casándose con hombres que tenían más recursos. Las palabras me golpearon como una bofetada. Rodrigo me culpaba por haber elegido permanecer soltera después de la muerte de Roberto, por haber decidido enfocar mi energía en criar a mis hijos, en lugar de buscar una nueva pareja que pudiera mejorar nuestra situación financiera. En su mente, continuó el doctor, usted era responsable de la pobreza familiar y, por lo tanto, él tenía derecho a corregir esa situación apropiándose de los recursos que encontrara. Salí de la consulta sintiéndome como si hubiera sido golpeada por un tren. No solo había perdido mi dinero y mi casa, sino que había descubierto que durante años mi hijo me había odiado por decisiones que tomé con amor y sacrificio. Me culpaba por no haberme prostituido emocionalmente para conseguir dinero, por haber elegido la dignidad sobre la conveniencia económica. Esa tarde, cuando llegué a casa, encontré a Sofía esperándome en la sala, pero esta vez venía sola, sin Manuel, y su expresión había cambiado completamente. «Mamá», me dijo con voz quebrada, «necesito pedirte perdón». Se acercó a mí con los ojos llenos de lágrimas. El inspector García me llamó. Me explicó todo. Los documentos que Rodrigo nos mostró sobre las inversiones eran falsos. Las víctimas, las denuncias, todo era verdad. Me dejé caer en mi sillón favorito, demasiado agotada emocionalmente para sentir satisfacción por haber sido vindicada. «No solo eso, mamá», continuó Sofía, sentándose a mis pies como cuando era niña. «También nos estafó a nosotros. Manuel le prestó 150,000 pesos el mes pasado para expandir sus inversiones europeas. Rodrigo le dijo que tú ya habías duplicado tu dinero y que nosotros podíamos hacer lo mismo. Incluso desde la cárcel, mi hijo había seguido manipulando, usando el supuesto éxito de mis inversiones para estafar a su propia hermana y cuñado. Perdóname, mamá», sollozó Sofía. «Debí haberte creído. Debí haber confiado en ti en lugar de en él». La abracé mientras lloraba, sintiendo por primera vez en semanas que no estaba completamente sola en el mundo. Pero también sabía que el daño ya estaba hecho. La confianza entre nosotras había sido rota, y aunque podríamos repararla con tiempo, las cicatrices permanecerían para siempre. «¿Qué vamos a hacer, mamá?», me preguntó Sofía. «¿Cómo vamos a recuperarnos de esto?». Miré por la ventana hacia la calle donde había vivido durante décadas, donde había conocido a mis vecinos, donde había construido una vida sencilla pero digna. Pronto tendría que abandonar esta casa, este barrio, todo lo que conocía. «No lo sé, mija», le respondí honestamente, «pero vamos a empezar por sobrevivir un día a la vez».
Lo que no sabía era que el peor golpe aún estaba por venir, y que Rodrigo tenía una última carta por jugar que pondría en peligro no solo mi estabilidad económica, sino mi libertad. El golpe final llegó una mañana fría de noviembre, cuando 2 agentes del Ministerio Público tocaron mi puerta antes del amanecer. Los vi por la mirilla, un hombre corpulento con bigote y una mujer joven con expresión seria, ambos portando placas oficiales. «Señora Carmen Morales», dijo el hombre cuando abrí la puerta, «tenemos una orden de cateo y citatorio para comparecer ante el juez. Está usted bajo investigación por lavado de dinero y complicidad en fraude internacional». Las palabras no tenían sentido. Yo, que había sido la principal víctima de Rodrigo, ahora estaba siendo acusada de ser su cómplice. Las piernas me temblaron mientras leía los documentos oficiales. «No entiendo», murmuré, aferrándome al marco de la puerta. Yo fui quien denunció a mi hijo. Yo soy la víctima. La agente mujer, que se presentó como licenciada Vázquez, me explicó con tono profesional pero no hostil. «Señora, tenemos información de que usted conocía las actividades ilícitas de su hijo y permitió que utilizara su domicilio y sus cuentas bancarias para operaciones fraudulentas». Me dejaron sentarme mientras registraban mi casa. Observé cómo revisaban cada cajón, cada armario, llevándose documentos, fotografías, incluso cartas viejas que Roberto me había escrito cuando éramos novios. Estaban tratando mi hogar como una escena del crimen, y a mí como una criminal. La licenciada Vázquez se sentó frente a mí con una carpeta gruesa. «Señora Morales, tenemos transferencias bancarias que muestran que usted recibió dinero de al menos 10 víctimas diferentes de su hijo. Los depósitos se realizaron en su cuenta personal». Me mostró los estados de cuenta. Efectivamente, había depósitos que no reconocía. 5,000 pesos de una tal María González, 8,000 de Pedro Sánchez, 12,000 de Rosa Hernández. Docenas de transferencias pequeñas que Rodrigo había dirigido a mi cuenta sin que yo lo supiera. «Yo nunca autoricé esos depósitos», protesté. «Ni siquiera sabía que existían. Pero los fondos llegaron a su cuenta, y usted no los reportó como ingresos no reconocidos», respondió la agente. «Además, tenemos testimonios de víctimas que dicen que usted estuvo presente durante algunas de las negociaciones con su hijo». Eso era parcialmente cierto. Recordé algunas ocasiones cuando Rodrigo había recibido visitas en casa. Me había presentado como su madre. Había servido café. Había sido amable con sus socios de negocios. En mi inocencia, pensé que estaba siendo una buena anfitriona. No sabía que estaba siendo utilizada como validación para las estafas de mi hijo. «Rodrigo me usó», expliqué desesperadamente. «Me manipuló. Yo no sabía que estaba estafando a esa gente. Señora, su hijo está cooperando con las autoridades españolas», continuó la licenciada Vázquez. «Ha proporcionado información detallada sobre las operaciones en México. Según su testimonio, usted era consciente de que el dinero provenía de inversionistas y participaba activamente en convencerlos de que las oportunidades eran legítimas». Mi mundo se desplomó por completa. Rodrigo no solo me había robado y abandonado, sino que ahora me estaba culpando de sus crímenes para reducir su propia sentencia. Estaba sacrificando a su propia madre para salvar su pellejo. «¿Qué dice exactamente mi hijo?», pregunté, aunque temía la respuesta. La agente leyó de un documento oficial. «Declara que usted conocía el origen de los fondos, que participó en reuniones donde se discutían las inversiones, y que inclusive sugirió utilizar su casa como oficina para dar más credibilidad a las operaciones». Cada palabra era una puñalada. Rodrigo había tomado momentos inocentes, mi hospitalidad, mi presencia durante sus reuniones, mi confianza en él, y los había reinterpretado como evidencia de complicidad criminal. Después de 6 horas de interrogatorio, me dejaron ir con la condición de no abandonar la ciudad y presentarme cada semana en el juzgado. Salí de la oficina del Ministerio Público, sintiéndome como un fantasma. Ya no era solo una anciana que había perdido sus ahorros, sino una presunta criminal enfrentando posible prisión. Esa noche, Sofía vino a quedarse conmigo. Estaba aterrada de que me arrestaran durante la madrugada. «Mamá, ¿cómo pudo hacerte esto?», lloraba mientras preparaba té en mi cocina devastada por el cateo.
Es su propia madre. Los psicópatas no tienen vínculos emocionales reales, le expliqué, repitiendo las palabras del doctor Mendoza. Para Rodrigo, yo solo soy una herramienta útil que puede usar y descartar cuando ya no la necesite. Al día siguiente recibí una llamada que me sorprendió. Era el abogado defensor de Rodrigo en España, un tal licenciado Ibarra con acento mexicano. Señora Morales, represento a su hijo Rodrigo. Él me ha pedido que la contacte para llegar a un acuerdo. ¿Qué tipo de acuerdo? Si usted se declara culpable de complicidad y acepta una sentencia reducida de 2 años con libertad condicional, mi cliente retirará su testimonio en contra suya y asumirá toda la responsabilidad de los delitos. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi propio hijo me estaba chantajeando desde una cárcel española, ofreciéndome un favor de aceptar ser una criminal convicta a cambio de no destruir completamente mi vida. ¿Y si me niego? Mi cliente mantendrá su testimonio. Con las evidencias que tienen en su contra, señora, podría enfrentar hasta 8 años de prisión. A su edad, no terminó la frase, pero el mensaje era claro. A los 74 años, 8 años de cárcel eran esencialmente una sentencia de muerte. Necesito tiempo para pensarlo, logré articular. Por supuesto. Pero no mucho tiempo. La oferta caduca en una semana. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en mi sala, mirando las paredes vacías donde antes colgaban fotografías familiares, procesando la realidad de que mi hijo me estaba ofreciendo la opción de elegir entre 2 formas de destrucción: admitir públicamente que era una criminal o arriesgarme a morir en prisión. Sofía dormía en el sofá, agotada por las emociones de los últimos días. La observé respirar tranquilamente y pensé en todo lo que había sacrificado para darle a mis hijos una vida mejor. Había trabajado dobles turnos, había renunciado a remarme, había puesto sus necesidades siempre antes que las mías. Y ahora uno de esos hijos me pedía que admitiera ser una criminal para salvar su propia piel. En ese momento, sentada en la oscuridad de mi sala devastada, tomé una decisión que cambiaría todo. Ya no iba a seguir siendo víctima de las manipulaciones de Rodrigo. Ya no iba a permitir que siguiera usando mi amor maternal como arma en mi contra. Saqué mi teléfono y marqué un número que había memorizado durante las últimas semanas. Inspector García, soy Carmen Morales. Tengo información adicional sobre mi hijo que va a cambiar completamente esta investigación. Era hora de contraatacar. Lo que le revelé al inspector García esa noche fue información que había estado guardando, esperando el momento correcto para usarla. Durante mis años como enfermera en el Hospital General, había aprendido a ser observadora, a notar detalles que otros pasaban por alto. Y durante los 3 años que Rodrigo vivió en mi casa, había visto cosas que no entendía en ese momento, pero que ahora cobraban terrible sentido. Inspector, le dije por teléfono, mi hijo no trabajaba solo. Hay otras personas involucradas en México, gente que lo ayudó a montar toda esta operación. Le conté sobre las reuniones nocturnas que Rodrigo tenía en mi casa, personas que llegaban después de las 10 de la noche y se encerraban con él en su cuarto durante horas. Yo pensaba que eran amigos o socios de negocios legítimos, pero recordé nombres, describí rostros, mencioné las placas de los autos que había visto estacionados frente a mi casa. Hay un hombre llamado Marcos Villanueva, le expliqué. Venía al menos 2 veces por semana. Siempre traía maletines, y una vez los vi contando fajos de billetes en la cocina cuando pensaron que yo estaba dormida. También le hablé de Diana Torres, una mujer elegante de unos 40 años que se presentaba como consultora financiera internacional. Había visto documentos con su nombre, había escuchado conversaciones donde hablaban de cuentas offshore y transferencias fraccionadas para evitar reportes automáticos. Inspector, creo que Rodrigo era solo una pieza pequeña en algo mucho más grande, y ahora me está usando como chivo expiatorio para proteger a sus verdaderos socios. El inspector García me pidió que fuera a la embajada mexicana en Madrid al día siguiente. Había decidido volar desde México para entrevistarme personalmente, porque la información que le había proporcionado había abierto una nueva línea de investigación que involucraba una red internacional de lavado de dinero. Mientras tanto, contraté a mi propio abogado con los últimos pesos que me quedaban.
El licenciado Herrera era un hombre de 60 años, especialista en delitos financieros, que había aceptado tomar mi caso después de revisar todas las evidencias. Señora Morales, me dijo en su oficina modesta pero profesional, su hijo está tratando de convertirla en el cerebro de una operación de la cual usted era claramente una víctima más. Pero tenemos elementos para demostrar su inocencia. Me mostró un análisis forense de las transferencias bancarias que habían llegado a mi cuenta. Mire los horarios de estos depósitos. Todos se realizaron cuando usted estaba trabajando en el hospital. Tenemos sus registros de entrada y salida que lo comprueban. Es imposible que usted haya autorizado transacciones que ocurrieron mientras estaba en su turno de enfermería. También había encontrado algo más revelador: videos de seguridad del banco que mostraban a Rodrigo realizando operaciones en mi cuenta, usando documentos con mi firma falsificada. En las grabaciones, se veía claramente cómo presentaba identificaciones adulteradas para acceder a mis fondos. Su hijo es un falsificador experto, me explicó el abogado. Tenemos evidencia de al menos 15 documentos diferentes con su firma falsificada. Esto no solo la exonera a usted, sino que agrega nuevos delitos a los cargos en su contra. La reunión en la embajada fue intensa. El inspector García había volado acompañado de agentes de la Interpol especializados en crímenes financieros transnacionales. Me mostraron fotografías de personas que habían estado vigilando durante meses. ¿Reconoce a alguna de estas personas?, me preguntó el inspector. Entre las fotos estaban Marcos Villanueva y Diana Torres, pero también otras caras que recordaba vagamente de las reuniones en mi casa. Resultó que estaba involucrada involuntariamente en una red que lavaba dinero del narcotráfico a través de esquemas de inversión fraudulentos. Su casa se usaba como oficina de respetabilidad, me explicó el agente de Interpol. El hecho de que fuera una enfermera jubilada, respetada en su comunidad, daba credibilidad a las operaciones. Las víctimas confiaban porque veían a una abuela honesta sirviendo café en la sala. Rodrigo había elegido vivir conmigo no por amor filial, sino porque mi reputación intachable era el activo más valioso que tenía para sus estafas. Señora Morales, continuó el inspector García, necesitamos su ayuda para desmantelar esta red. ¿Estaría dispuesta a cooperar como testigo protegida? La propuesta era tentadora. Cooperar significaría inmunidad completa de cualquier cargo criminal, pero también significaría testificar en contra de gente peligrosa, personas vinculadas al crimen organizado que no dudarían en lastimar a una anciana si la consideraban una amenaza. ¿Qué le pasaría a Rodrigo?, pregunté. Su hijo enfrentaría la pena completa por todos los delitos. Estamos hablando de al menos 20 años de prisión en España, más extradición a México para enfrentar cargos adicionales. Esa noche, en el pequeño hotel cerca de la embajada donde me habían alojado por seguridad, reflexioné sobre la decisión más difícil de mi vida. Durante 74 años, había sido una mujer que evitaba conflictos, que priorizaba la armonía familiar sobre la justicia personal, pero también había sido una enfermera que había jurado proteger a los inocentes. Pensé en Rosa, la mujer de la limpieza que había perdido los ahorros para la operación de su nieta. En don Fernando, el anciano de la esquina que había confiado en mi reputación para prestar su dinero. En todas las víctimas cuyas vidas habían sido destruidas por las mentiras de mi hijo. Al día siguiente, le dije al inspector García que aceptaba cooperar completamente. Rodrigo me llamó esa misma tarde, furioso. Alguien le había informado que yo estaba colaborando con las autoridades. «¡Eres una traidora!», me gritó por teléfono. «Soy tu hijo. Se supone que me protejas, no que me destruyas». «Rodrigo», le respondí con una calma que me sorprendió. «Tú ya me destruiste a mí y a mucha gente inocente. Ahora vas a pagar las consecuencias de tus decisiones. Te vas a arrepentir», me amenazó. «Cuando salga de aquí, vas a lamentar haberte metido conmigo». «No, mijo», le dije antes de colgar. «La que se va a arrepentir eres tú, de haber subestimado a tu madre». Esa conversación fue grabada por las autoridades españolas. Las amenazas de Rodrigo se agregaron a la lista de evidencias en su contra, y también activaron protocolos de seguridad adicionales para mí. Una semana después, las detenciones comenzaron en México.
Marcos Villanueva fue arrestado en su oficina de lujo en Santa Fe. Diana Torres en el aeropuerto cuando intentaba huir a Panamá. En total, la red involucró a 12 personas que habían lavado más de 50 millones de pesos a través de esquemas de inversión fraudulentos. Mi testimonio fue crucial para armar el caso. Por primera vez en meses, sentí que tenía algo de control sobre mi situación. Ya no era solo una víctima pasiva, sino una mujer que había decidido luchar por la justicia. Pero la verdadera sorpresa aún estaba por venir, cuando las autoridades comenzaron a rastrear los activos robados y descubrieron algo que cambiaría completamente mi vida. La llamada llegó un martes por la mañana, 6 meses después de haber comenzado mi cooperación con las autoridades. Era la licenciada Patricia Sánchez, de la Unidad Especializada en Recuperación de Activos de la Fiscalía General. Señora Morales, necesito que venga a nuestras oficinas. Tenemos noticias importantes sobre la recuperación de sus fondos. Mi corazón se aceleró. Durante todos estos meses, mientras declaraba ante jueces y proporcionaba evidencia contra la red criminal, había perdido la esperanza de recuperar alguna vez mi dinero. Los investigadores me habían explicado que el dinero robado generalmente se dispersaba tan rápido a través de cuentas internacionales que era casi imposible rastrearlo. En la oficina de la licenciada Sánchez, me recibió con una sonrisa que no había visto en el rostro de ningún funcionario durante todo este proceso. Señora Morales, tengo noticias extraordinarias. No solo hemos recuperado sus 625,000 pesos originales, sino que encontramos algo mucho más significativo. Me mostró documentos que al principio no pude comprender. Eran estados de cuenta de bancos en Suiza, Panamá y las Islas Caimán, todos a nombre de una empresa fantasma llamada Morales Investment Holdings S.A. Su hijo registró esta empresa usando sus datos personales, sin su conocimiento. Me explicó. La utilizó como vehículo para lavar dinero, pero legalmente, usted aparece como la beneficiaria final de todos los activos. Los números en los documentos me parecían irreales. No eran miles de pesos, sino millones. La empresa fantasma había acumulado 8.7 millones de dólares americanos a través de las operaciones criminales de la red. ¿Qué significa esto?, pregunté, sintiendo que las piernas me temblaban. Significa, señora Morales, que cuando se resuelvan todos los aspectos legales y se compensen a las víctimas, usted será la heredera legítima de aproximadamente 4.2 millones de dólares. Es irónico, pero su hijo la convirtió involuntariamente en multimillonaria. No podía procesar la información. Durante meses había estado preocupándome por cómo iba a sobrevivir sin mis ahorros, cómo iba a pagar un abogado, cómo iba a mantener mi casa. Y ahora me decían que era millonaria. Pero hay una condición, continuó la licenciada. Estos activos están siendo utilizados como evidencia en el juicio internacional. No podrá acceder a los fondos hasta que concluyan todos los procesos legales, lo cual podría tomar entre 2 y 3 años más. 2 años más de incertidumbre, pero con la promesa de una seguridad financiera que jamás había imaginado posible. Esa tarde, cuando regresé a casa, encontré a Sofía esperándome con una expresión ansiosa. «Mamá, ¿qué te dijeron en la fiscalía?» Le conté todo. Al principio no me creyó. Pensó que estaba confundida o que los funcionarios me habían dado información incorrecta, pero cuando le mostré los documentos oficiales, se quedó muda durante varios minutos. «Mamá», me dijo finalmente, «esto significa que nunca más vas a tener que preocuparte por dinero, que vas a poder vivir con dignidad, viajar, ayudar a gente». Era cierto, pero también me sentía extrañamente vacía. El dinero había llegado a través del sufrimiento de tantas personas inocentes. Era riqueza construida sobre lágrimas y traiciones. «Sofía, quiero usar este dinero para algo bueno», le dije. «Quiero ayudar a las víctimas que Rodrigo lastimó. Quiero que algo positivo salga de toda esta pesadilla». Durante los siguientes meses, mientras esperaba que se resolvieran los procesos legales, comencé a planear qué haría con mi nueva fortuna. Había decidido que la mitad se destinaría a un fondo para ayudar a víctimas de fraudes financieros, especialmente mujeres mayores que hubieran sido estafadas por familiares. También comencé a experimentar algo que no había sentido en décadas: verdadera libertad.
Saber que eventualmente tendría recursos ilimitados me permitió tomar decisiones sin miedo. Dejé de preocuparme por cada peso gastado. Comencé a decir no cuando no quería hacer algo. Empecé a priorizarme a mí misma por primera vez en mi vida adulta. Un año después, Rodrigo fue sentenciado a 25 años de prisión en España, con orden de extradición a México para enfrentar cargos adicionales que podrían agregar otros 15 años. Su abogado me contactó una última vez, ofreciéndome una reconciliación si yo intercedía por una reducción de sentencia. «Dígale a mi hijo», le respondí al abogado, «que una madre verdadera protege a los inocentes, no a los depredadores, aunque ese depredador sea su propio hijo». Nunca volví a saber de Rodrigo directamente, aunque ocasionalmente recibía informes de que había intentado apelar su sentencia o que había sido transferido a diferentes prisiones. Para mí, el hijo que había criado con amor había muerto el día que decidió robarme y traicionarme. La persona en prisión era un extraño que casualmente compartía mi apellido. 2 años y medio después de aquella primera llamada de la fiscalía, finalmente tuve acceso a los fondos recuperados. El monto final, después de compensaciones a víctimas y gastos legales, fue de $3.8 millones. Una fortuna que me convertía en una de las mujeres más ricas de mi barrio, de mi ciudad, tal vez de todo México. Pero lo más importante no era el dinero. Era la mujer en la que me había convertido durante estos años de lucha. Ya no era la anciana sumisa que permitía que otros tomaran decisiones por ella. Era Carmen Morales, sobreviviente, luchadora, mujer que había enfrentado la traición más profunda y había salido victoriosa. El día que finalmente pude acceder a mis cuentas bancarias, lo primero que hice fue llamar a Rosa, la mujer de la limpieza que había perdido los ahorros para la operación de su nieta. «Rosa, soy Carmen Morales. ¿Recuerdas que mi hijo te estafó hace 3 años?» «Sí, señora Carmen. ¿Cómo está usted?» «Estoy bien, Rosa. Y tengo buenas noticias. Quiero pagarte todo lo que perdiste, más los intereses que habrías ganado si hubieras podido invertir ese dinero apropiadamente. ¿Cuándo podemos vernos?» Esa fue la primera de muchas llamadas que hice esa semana. Una por una, contacté a todas las víctimas de Rodrigo que pude encontrar. No todas aceptaron mi ayuda. Algunas tenían demasiado orgullo, otras desconfiaban por las experiencias pasadas, pero la mayoría sí aceptó. Y pude ver en sus rostros la misma liberación que yo había experimentado cuando supe que mi pesadilla financiera había terminado. La verdadera transformación, sin embargo, estaba apenas comenzando.